Si usted tiene bien, abrir su Biblia. Vamos a continuar con nuestro tema, Fundamentos de Fe, tercera parte. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Gloria al Señor Jesús. Abra su Biblia, hermano, en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, gloria al Señor Jesús. Capítulo número 17. Libro de Génesis, capítulo número 17. Gloria al Señor Jesús. Vamos a trazar la palabra de Dios en esta mañana y que sea el Señor Jesucristo ayudándonos, que sea el Señor Jesucristo hablándonos. Amén. Gloria al Señor conforme a su voluntad. Libro de Génesis, capítulo número 17, dice así: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Señor Jesucristo, te adoramos, te glorificamos, queremos oír tu voz, queremos oír tu palabra. Estamos delante de ti, maravilloso Rey, y dependemos solamente de tu presencia. Que seas tú ayudándonos, que seas tú fortaleciéndonos conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad, Señor Jesucristo. Es tu palabra la que vamos a predicar en esta hora, Señor Jesucristo. Eres tú el que nos inspira, que nos da gracia, que nos da sabiduría, Señor, que nos da revelación e inspiración, Señor, para traer esta palabra. Padre eterno, yo te pido que unjas los oídos de cada uno de mis hermanos, cada una de las personas que está oyendo este mensaje. Ayúdales, Padre Celestial, y que podamos comer tu palabra. Aleluya. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Fundamentos de fe, tercera parte. Amén. Gloria al Señor. Que sea Dios entonces ayudándonos, hermano, en este día a traer esta palabra conforme a su propósito y conforme a su voluntad. En la primera parte de este estudio, hermano, Fundamentos de Fe, primera parte, estuvimos mirando algunos aspectos de introducción a la Biblia. Amén. ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo está conformada la Biblia? Gloria al Señor. Estuvimos mirando también quienes escribieron la Biblia y cómo la Biblia es inspirada por Dios, y que nosotros como cristianos tenemos la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios como la máxima autoridad, amén, espiritual para nuestra vida. De modo que todo lo que nosotros somos, lo que nosotros creemos, lo que nosotros hacemos y vivimos es conforme a la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. El domingo pasado, en la segunda parte entonces de este estudio, Fundamentos de Fe, parte 2, estuvimos mirando los atributos de Dios y cómo la Biblia nos muestra y nos señala que hay dos clases de atributos, o que Dios tiene dos clases de atributos: los atributos de poder, amén, y los atributos morales o de santidad. Gloria al Señor. Y que esos atributos de poder son exclusivos de Él. Amén. Él no los comparte con nadie, Él no le da esos atributos a más nadie, son
lo que hacen de Dios lo que Él es. Amén. Su naturaleza, su esencia. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y estuvimos mirando también entonces los atributos morales o los atributos de santidad, que son su bondad, su misericordia y todos los que pudimos estudiar el domingo pasado a través de la palabra de Dios. Ahora, en esta mañana, hermanos, quiero que miremos por la Escritura esta maravillosa doctrina de unicidad que también estuvimos tocando el domingo pasado. Ya miramos lo que es una doctrina, cuántos tipos de doctrinas hay, y que no solamente existe la doctrina cristiana, sino que hay doctrinas filosóficas, doctrinas políticas, doctrinas sociales, muchos tipos de doctrina, pero nosotros vivimos la doctrina cristiana. Amén, la doctrina de la palabra de Dios. Y dentro de la doctrina cristiana, entonces tenemos esta maravillosa doctrina de unicidad. Amén, la unicidad de Dios. Pero dentro de la doctrina de la unicidad encontramos entonces también tres doctrinas. Está la doctrina de la unicidad, que es la que nos habla de que Dios es único, que Dios es uno solo, que es indivisible. Bendito el nombre del Señor Jesucristo, que es indivisible y que es solo y soberano. Gloria al Señor. Encontramos entonces también la doctrina de la humanidad o de la encarnación de Dios, como la Biblia dice que este Dios fue manifestado en carne. Gloria al Señor, se hizo hombre. Y encontramos también la doctrina de la divinidad. Amén, gloria al Señor. Que esta doctrina nos enseña que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Como dice el apóstol Pablo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén, gloria al Señor Jesús. Para entrar entonces en este tema de la unicidad de Dios, gloria al Señor Jesús. Yo quiero, hermano y amigo, que usted entienda algo. Primero, que la Biblia no fue escrita ayer. La Biblia no la escribieron hace 8 días. La Biblia no la escribieron hace 8 días. La Biblia lleva miles de años. Amén. Miles de años de haber sido escrita. Más de 3.500 años hace que se comenzó a escribir la Biblia y hace más de 2.000 años que se terminó su escritura. La Biblia no fue escrita ayer. No fue escrita ayer. En segundo lugar, tenemos que entender que la Biblia no la escribieron en Colombia. La Biblia fue escrita, hermano, mucho tiempo antes, ni siquiera de que se conociera este continente americano. Amén. La Biblia fue escrita hace miles de años atrás y fue escrita no en español. Originalmente la Biblia comenzó a escribirse en 3 idiomas: en hebreo, en arameo y en griego. ¿Cierto? Y la Biblia ha sufrido traducciones para poder que llegara a nuestras manos y para poder que nosotros hoy pudiéramos leerla. Amén. Entonces los traductores bíblicos lo que han hecho a través de la historia es traducir o interpretar ese lenguaje original para llevarlo a nuestro lenguaje. Amén, a nuestro lenguaje. Por eso es que a veces es complicado, un poquito difícil entender algunas cosas en la Biblia. Si estamos fuera de contexto, entonces le daremos una mala interpretación. Pero es necesario conocer, hermano, qué pasó, qué sucedió con esos escritos originales de la Biblia, cómo decía, cómo hablaba. Bendito el nombre del Señor. Si usted tiene la posibilidad, hermano, de hacer estudios acerca
de ese lenguaje hebreo, de ese lenguaje arameo y también del griego, entonces usted podrá comprender muchas otras cosas en la palabra de Dios. Pero como estamos hablando, hermanos, acerca de la unicidad de Dios, gloria al Señor, es necesario que nosotros entendamos algo importante y trascendental en la Escritura. Dios, a través de la historia bíblica, ha recibido muchos nombres. A Dios se le ha llamado de muchas maneras, de muchas maneras. Pero podemos decir que la historia de los nombres de Dios se puede dividir en 3 periodos en la historia bíblica, en 3 periodos. Tenemos el periodo patriarcal, que es el periodo antes de la ley. Amén. El periodo de los profetas o el periodo de la ley en segundo lugar. Y en tercer lugar, el periodo después de la ley, que es la gracia o el periodo de la iglesia. En 3 periodos se divide la historia de los nombres de Dios. Quiere decir que en cada uno de esos periodos a Dios se le llamó y se le conoció con nombres diferentes. Con nombres diferentes. Ahora, hablando del nombre de Jehová, usted nota que el nombre de Jehová no aparece en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento ya a partir de la finalización de la ley, entonces ya se conoce el nombre de Dios, que es Jesucristo. Amén. Pero usted mira, aún en el periodo de los patriarcas, en la Biblia que nosotros estamos leyendo, que aparece la palabra Dios, que aparece la palabra Jehová. Pero resulta, mis amados hermanos, que antes de la ley, en el periodo de los patriarcas, en los escritos originales, no existe ni la palabra Dios, ni existe la palabra Jehová. Los traductores bíblicos pusieron el nombre de Jehová y pusieron el nombre de Dios aún en el periodo patriarcal antes de la ley, para facilitarnos a nosotros de alguna manera el estudio. Pero le estoy diciendo que los originales bíblicos no están en español, sino que fueron en hebreo, en arameo y en griego. Y entonces la palabra Dios es un nombre que está en español. Amén. Y la palabra Jehová, ahora más adelante vamos a mirar qué sucedió con ella. Antes de la ley, los patriarcas, estoy hablando desde Adán hasta Jacob, que fue el último patriarca, y de ahí en adelante que el pueblo de Israel entró a Egipto y estuvieron por más de 400 años, pasaron más de 400 años hasta que se introdujera la ley. Hasta ese periodo en que se introdujo la ley, nadie conocía a Dios por el nombre Dios o por el nombre de Jehová. Los hombres conocían a Dios es por una palabra hebrea llamada Elohim. Amén. Por una palabra llamada Elohim. ¿Qué pasa con esa palabra Elohim? Resulta que todos los pueblos paganos a sus dioses los llamaban con el nombre de Elohim. Tanto el Dios verdadero como los dioses falsos paganos, todos eran llamados de la misma manera, Elohim, porque el nombre de Elohim representaba, era una deidad o representaba las deidades. El nombre de Elohim es un nombre que está en plural, y está en plural porque los pueblos paganos tenían muchos dioses. Los pueblos paganos tenían un dios para el día, tenían un dios para la noche, tenían un dios para el sol, un dios para la luna, un dios para las cosechas, un dios para la lluvia, un dios para la prosperidad, un dios para la fertilidad, un dios para el amor. Ellos tenían un dios para todo. Y los pueblos paganos de esa época
Entonces ellos decían tener un Dios poderoso, otro Dios que todo lo veía, otro Dios que todo lo sabía. En fin, tenían diferentes deidades para diferentes cosas que ellos necesitaban en sus vidas. Esa era su doctrina, esa era su fe, eso era lo que ellos creían. Entonces, por eso es que a sus deidades las reunían en una sola y la llamaban Elohim. Entonces, el nombre Elohim es un Dios plural. Pero aunque el nombre de Elohim sea un Dios plural, no quiere indicar que realmente exista una Trinidad. Mire, hermano, cuando uno mira el libro de Génesis, porque el nombre de Dios o al Dios verdadero en el tiempo, en el periodo patriarcal, que fueron las 4 primeras dispensaciones, no muchas personas conocieron a Dios. En cada generación al verdadero Dios solo lo conoció un hombre. Mire, por eso es que la Biblia habla de las genealogías. Y los que están leyendo la Biblia y estudiando la Biblia se aburren leyendo las genealogías y ni siquiera las leen y quieren entender toda la Biblia y no entienden el por qué eso está ahí en la Biblia. Vea, hermano, todo lo que está en la Biblia porque es importante, porque es necesario saberlo y conocerlo. No está escrito ahí solamente por capricho. Entonces, cuando uno mira las genealogías bíblicas, se da cuenta de que solamente un hombre por generación conoció al verdadero Dios. Dice la Biblia que Adán tuvo 2 hijos, Caín y Abel. Pero Caín mató a Abel, ¿cierto? Y Caín fue desechado y Caín se convirtió en un pagano después de que pudo hablar con el verdadero Dios. Sus hijos se volvieron paganos, pero como Abel murió, entonces dice la Biblia que Dios le dio otro hijo a Adán llamado Set. Pero la Biblia dice que Adán tuvo hijos e hijas, tuvo muchos hijos, pero esto quiere decir que de todos los hijos que ellos tuvieron, solamente Set tuvo una verdadera relación con Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Luego, Set, hermano, dice la Biblia que engendró a Enós. Pero también dice la Escritura que Set tuvo hijos e hijas. Pero de todos los hijos que tuvo Set, solamente Enós conoció al verdadero Dios. Amén. Gloria al Señor. Y Enós, gloria a Dios, engendró a Cainán. Cainán, dice la palabra de Dios, engendró a Mahaleel. Y Mahaleel, gloria al Señor Jesús, engendró a Jared. Jared tuvo hijos e hijas. Amén. Y engendró a Enoc. La Biblia dice que Enoc tuvo muchos hijos y muchas hijas. Y Dios se lo llevó, lo traspuso, sí, gloria al Señor Jesús, fue traspuesto, Dios se lo llevó, amén, gloria a Dios. Y Enoc, antes de ser traspuesto, engendró a Matusalén, amén, gloria al Señor Jesús. Y Matusalén, hermano, fue el hombre que más vivió según la palabra de Dios y tuvo, imagínense, casi 1000 años que vivió. ¿Cuántos hijos pudo tener? ¿Cuántas hijas pudo engendrar? Pero Matusalén engendró a Lamec, y Lamec también tuvo muchos hijos y muchas hijas, y Lamec engendró a Noé. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero de la descendencia de Sem, porque Sem tuvo también muchos hijos, de la descendencia de Sem salió el padre de Abraham, Taré, y de Taré salió Abraham. Todos esos hombres, toda esa genealogía, toda esa lista,
conocieron a Dios fue por el nombre de Elohim. Amén. ¿Y qué pasa con el nombre de Elohim si el nombre de Elohim es un nombre plural? Dios no le había revelado su nombre a nadie, su verdadero nombre. Dios no le dijo a ninguno, llámeme en Elohim. Dios no le dijo a nadie, llámenme Jehová. Dios no le dijo eso a nadie. Esos fueron nombres que los hombres, que los seres humanos buscaron para referirse a Dios. Y como los paganos y como los hombres tenían muchos dioses, a todas las divinidades las llamaban Elohim, y aún los hombres que conocieron a Dios se referían a él también como Elohim. Pero mire, hermano, la diferencia que Dios está haciendo. Cuando Dios habla con Abraham, que fue el texto que leímos ahora, que es donde está la clave del nombre de Elohim y de ese plural. Cuando Dios le habla a Abraham, en nuestra Biblia, en esta traducción moderna, dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Si nos fuéramos al original hebreo, tendríamos que cambiar ese nombre Jehová y el nombre Dios por Elohim, porque así está escrito. Entonces, ¿cómo diría? ¿O cómo dice ese original? Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Elohim y le dijo, yo soy el Elohim Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Para esto, hermano, hay que tener toda la atención puesta, tener la mente abierta y muy clara para comprender. Dios entonces se le presenta a Abraham y le dice, yo soy el Elohim, o yo soy el Dios. Y le agrega, todopoderoso. Note usted, hermano, ponga atención, por favor. Note usted que Dios no le está diciendo a Abraham, yo soy un Dios. Él le está diciendo, yo soy el Dios. Porque aunque el nombre Elohim está en plural, Dios con ese él, con ese artículo él, le está indicando de una vez a Abraham que él es único. Amén. Que él es solo, único. Yo soy el Elohim. Elohim significa dioses, fuerza, poder, majestad, divinidad. Entonces Dios le está diciendo a Abraham, yo soy el Dios, yo soy el Elohim. Y fuera de eso le anexa una palabra y le dice, todopoderoso. Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el Elohim Todopoderoso. Cuando le dice Todopoderoso, nosotros en nuestro contexto de pronto, como sabemos que Dios es todopoderoso, no le ponemos mucha atención a eso. Pero si nos vamos a la época de Abraham y estamos sentados al lado de Abraham, donde no hay una Biblia, donde lo que se conoce de Dios se conoce solamente por herencia oral, por lo que sus padres le enseñaron, y no porque haya algo escrito. Entonces escuchar eso no es tan sencillo, porque el mismo Abraham era pagano. El mismo Abraham tenía muchos dioses. El mismo Abraham creía en muchos dioses, en los terafines, conté, en los terafines. Abraham fabricaba dioses con su padre Taré y los vendían y comerciaban dioses, eran idólatras. Entonces cuando Dios se le aparece y le dice, yo soy el Elohim Todopoderoso, Abraham ahí mismo se siente y dice, a ver, ¿cómo así? Elohim son dioses.
pero tú me estás diciendo que eres un Elohim único. Y me dices que eres todopoderoso. Quiere decir, hermano, que Dios usó esa palabra Elohim para referirse a Abraham, o para poder comunicarse y llamar a Abraham, para enseñarle que en ese nombre Elohim está implícito la esencia de Dios. ¿Cómo? Por sus atributos. Porque los paganos tenían un Dios para cada cosa, pero Dios le está queriendo decir a Abraham: conmigo estás suficiente, estás completo, porque yo soy todopoderoso, porque todos los poderes que los demás dioses dicen tener están en mí, porque yo soy omnipotente, porque yo soy omnipresente, porque yo soy omnipresente, omnisapiente, porque yo soy inmutable, porque yo nunca cambio, porque yo tengo toda la autoridad, soy infalible, gloria al Señor, soy eterno. Entonces ese plural del Elohim está indicando, no en los dioses paganos, porque en los dioses paganos indica variedad, pero en el verdadero Dios lo que está indicando es que Él tiene variedad, pero de atributos. Por eso le dice: yo soy el Elohim, y le agrega todopoderoso. Ese todopoderoso está hablando es de todos los atributos que tiene Dios, que los vimos en la lección pasada. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora mire, Dios no solamente le dice a Abraham que Él es el Elohim todopoderoso, sino que le dice: anda delante de mí y sé perfecto. Cuando le dice anda delante de mí y sé perfecto, le está diciendo: no solamente tengo atributos de poder, sino que tengo atributos de santidad. ¿Por qué? Porque la Escritura dice: sé santos porque yo soy santo. Cuando Dios le dice a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto, le está exigiendo santidad. ¿Y esa santidad de dónde la va a sacar Abraham? Si es un pagano, si es un idólatra, la va a sacar del mismo Dios, porque los atributos de santidad o los atributos morales, Dios sí los comparte con aquellos que llaman. Entonces le dice: yo soy santo, yo soy bueno, yo soy justo, yo soy verdadero, yo soy misericordioso, yo soy bondadoso, yo soy amor. Yo soy amor. Entonces, a partir de Abraham, estamos hablando del periodo patriarcal, a partir de Abraham, entonces ellos, los hombres, sus hijos, su descendencia, comenzaron a creer no en un Elohim, sino en el Elohim, en el único y verdadero Dios que tiene muchos atributos, que tiene atributos de poder y que tiene atributos de santidad o atributos morales. Bendito el nombre del Señor Jesús. Por eso es que en el periodo patriarcal, hermano, no se conoció el nombre de Dios, ni el nombre Jehová, ni Yahvé. Se conoció fue el Elohim. Pero a él lo siguieron llamando Elohim, porque no había otra forma de llamar a ninguna deidad, fueran paganos o fueran hebreos. Todos lo siguieron llamando Elohim, pero ya no lo llamaban un Elohim, sino el Elohim. Y ese él significa, hermano, que es único. Amén. Porque del nombre Elohim surge el nombre él. La palabra él para nosotros es un artículo, pero en el periodo patriarcal, él se refería al Dios único y solo soberano. Amén. Comenzaron a surgir a partir de ese momento otros nombres, por ejemplo, Adonai, que significa el Señor. Amén. Adonai, que significa el Señor. Entonces ya muchos de los patriarcas
no lo llamaban Elohim, sino que se referían era como al Señor, Adonai, el Señor. Ahora, el pueblo de Israel entonces sale de Egipto y van al desierto. Amén. Y van al desierto. Dios comienza a darle entonces los mandamientos a Moisés. Amén. Y comienza a darle la ley. Resulta, mis amados hermanos, que aquí es donde uno tiene que entender el contexto de los sucesos para poder comprender la palabra de Dios. El pueblo de Israel, intelectualmente hablando y escrituralmente hablando, era un pueblo más avanzado que los pueblos paganos. Porque el pueblo de Israel inventó un mecanismo o un método de escritura con letras consonantes. No existían las vocales. Y digo que era un pueblo más avanzado frente a los pueblos paganos porque los pueblos paganos lo que escribían, no lo escribían con letras, sino con jeroglíficos. Los pueblos en esa época escribían era jeroglíficos. Escribían imágenes de cosas que todo el mundo conocía. La imagen de un animal, la imagen de un árbol, la imagen de una persona, la imagen de un niño, la imagen de la luna, la imagen del sol, la imagen de la estrella, la imagen de una piedra, la imagen del río, la imagen del mar, la imagen de una nube. De todo lo que ellos veían, comenzaron a basar su escritura y ese medio de escritura se llama jeroglíficos. Mientras que el pueblo hebreo conoció la escritura como tal, aunque era una escritura sin vocales, solamente consonantes. Coja el abecedario y sáquele las 5 vocales A, E, I, O, U, y ese mismo abecedario era el que ellos manejaban, ¿cierto? El mismo abecedario, no en español obviamente, ¿cierto? Ni la A dibujada como nosotros la dibujamos, pero ni la B o la Z o la C o la T dibujada como nosotros la conocemos, no. Ellos tenían otro tipo de escritura, pero era un abecedario basado en consonantes. Entonces, cuando Dios comenzó a darle la ley a Moisés, ellos escribieron la ley toda solamente con consonantes, de manera que no cualquiera leía eso. Era supremamente complejo y era supremamente dificultuoso poder leer eso. Entonces había un grupo de hombres sacerdotes que se dedicaron al estudio y a la escritura de la ley basada solamente en consonantes, amén, llamados escribas. Y para ese periodo se llamaban también masoretas. Entonces esos escribas, esos masoretas, escribían la ley de Dios y escribían la palabra de Dios solamente con consonantes. Pero tuvieron un problema. ¿Cómo llamar a Dios? ¿Cómo referirse a Dios? Cuando el nombre de Dios no era Elohim. Porque Elohim se refería a los dioses paganos. Solo que Dios le hizo la aclaración a Abraham. Y de ahí en adelante los patriarcas entendieron lo que Dios le reveló a Abraham. Que no eran muchos dioses, sino que era un único y solo Dios que tenía todos los atributos de poder y de santidad. Entonces, cuando ellos comenzaron a escribir la ley y se iban a referir a Dios, dijeron, ¿cómo lo podemos pronunciar? No lo podemos pronunciar, porque ni siquiera sabemos cómo se llama. Por allá le preguntaban, Señor, ¿y cómo te llamas? Y dice, ¿por qué preguntáis por mi nombre que es admirable? Porque Dios no le dio su nombre a nadie. Dios no le dijo a los hebreos que los llamaran Jehová. Ah, no, llámeme Jehová, o llámeme en Yahvé. No, él no dijo eso. Los mismos hebreos tuvieron, los mismos judíos, los mismos israelitas, tuvieron que inventarse en una manera
de referirse a Dios, pero como no sabían Dios cómo se llamaba, entonces ni siquiera se podía pronunciar. Entonces inventaron un lenguaje de 4 letras para referirse a Dios. JHWH. ¿Cómo se pronuncia eso? Son 4 consonantes. Si lo que le da sentido a las palabras son las vocales. Por eso era el nombre impronunciable, llamado el tetragramatón. Porque los hebreos, cuando escribían la ley y se iban a referir a Dios, no tenían otra forma de llamarlo. Entonces inventaron esas 4 letras para referirse a Dios. Y esas 4 letras no solamente eran impronunciables, sino que se convirtieron para ellos en algo tan supremamente sagrado, que cuando los escribas o los masoretas, hermano, comenzaban a escribir la ley, porque los pergaminos se iban envejeciendo y se iban gastando, entonces ellos tenían que usar pergaminos nuevos para que la ley no se perdiera, para que esos pergaminos que ya se iban rompiendo, que se iban ensuciando, que se iban envejeciendo, que se iban desquebrajando, porque el uso los cristalizaba y ese pergamino se volvía como pedacitos. Entonces ellos constantemente tenían que estar reescribiendo la ley en pergaminos nuevos. En pergaminos nuevos. Entonces cuando ellos comenzaban a escribir la ley y se encontraban con el nombre impronunciable de Dios, ¿sabe qué hacía el escriba? Iba y se santificaba y se bañaba 7 veces. Se bañaba 7 veces para poder escribir esas 4 letras. JHWH. Bendito el nombre del Señor. Y si en el renglón siguiente volvía y se encontraba con esas 4 letras, tenía que ir a bañarse otras 7 veces. O sea que en una hoja que tenía, no sé, digamos algo, 50 centímetros de larga, o rollos que eran de metros, eran cientos de veces que se tenían que bañar y que se tenían que santificar solo para escribir esas 4 letras. Ahora usted se imagina, hermano, nosotros que invocamos el nombre del Señor por cualquier cosa, porque se cae una olla, por un juramento que no tiene ningún valor, y usamos el nombre del Señor para cualquier cosa. Hermano, una de las cosas que Dios le advirtió al pueblo de Israel fue: no tomarás mi santo nombre en vano. No lo tomarás. Y si esos escribas y esos masoretas se santificaban y se bañaban 7 veces solamente para escribir 4 letras que ni siquiera era el verdadero nombre de Dios, ¿cuánto más nosotros que tenemos el verdadero nombre de Dios, que es Jesucristo? ¿Cómo usa usted el nombre de Jesús? ¿Cómo toma usted el nombre de Jesús? No peque por ignorancia, hermano. No peque por ignorancia. El nombre de Jesús es tan grande, es tan sublime, es tan poderoso, que dice la Biblia que ante ese nombre se doblará toda rodilla de lo que hay arriba en el cielo y abajo en la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Respete el nombre de Jesús. No lo mencione solo por mencionarlo, o por cubrir algo, o por contar un chiste. El nombre de Jesús es sagrado, y el nombre de Jesús es santo y es sublime. Escuche, hermano, para que usted entienda la unicidad de Dios. El pueblo de Israel entonces escribía la ley, y como no sabían cómo se llamaba Dios, ni sabían cómo lo podían pronunciar, entonces inventaron 4 letras. JHWH, el tetragramatón. Amén. Luego, cuando fueron pasando los años y los años en el pueblo de Israel, en el periodo del rey David, David quiso que la ley fuera más asequible al pueblo, que la gente pudiera tomar la ley. Porque David pensó, si algo le pasa al pueblo de Israel, si algo le pasa al pueblo de Israel,
puede venir otro pueblo y tomar nuestra ley y cambiarla, malinterpretarla, traducirla mal, falso. Entonces, él dice, necesitamos que el pueblo pueda interpretar la ley, que no sea solamente cosa de los escribas, que cualquiera de los hebreos pudiese sentarse y leer la ley. Mire que los hebreos en sus cultos, hermano, siempre llamaban a alguien para que viniera y leyera a Moisés. Ustedes no recuerdan que cuando Jesús entró en el templo, Jesús no era sacerdote. Pues para el pueblo hebreo no era sacerdote. Él era solamente el hijo del carpintero, un hombre muy buena gente que todo el mundo conocía. Ni siquiera había hecho milagros, nada de eso. Apenas estaba empezando su ministerio. Era reconocido porque era el hijo de José y María, muy buenas personas, un hombre pues muy especial. Pero para ellos Jesús no era nadie. No era un sacerdote, no era un sumo sacerdote, ni siquiera era un rabí, no era un maestro, porque el Señor no había iniciado su ministerio todavía en cierta forma. Pero dice la Biblia que cuando Jesús entró en el templo, entonces los sacerdotes le dijeron, ve, qué bueno, vino don Jesús, vino el Señor Jesús, no refiriéndose a él como Dios, sino como cualquier persona. Venga, don Jesús, por favor, léenos la ley en esta mañana. Y lo pusieron a leer la ley. ¿Por qué? Porque ya cualquier persona dentro del pueblo la podía leer. Entonces David le pidió a los escribas que hicieran la manera de que cualquier persona pudiera leer la ley. Entonces se inició el periodo de los posmasoretas, que ellos lo que hicieron fue ponerle vocales a las palabras que estaban en consonantes y darle un poquitico más de sentido y de significado a la hora de poder leerla, interpretarla y escudriñarla. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y en ese proceso de ponerle vocales a la escritura hebrea, la ley que estaba basada solo en consonantes, apareció el nombre de Jehová, porque le pusieron vocales a esas 4 letras impronunciables. En algunos lenguajes traduce Jehová y en otros traduce Yahvé. Recuerde que la palabra de Dios fue escrita en hebreo, en arameo y en griego. Entonces, en unas traducía Jehová y en otras traducía Yahvé. Por eso es que usted encuentra Biblias donde se refieren a dioses como Yahvé y Biblias donde se refiere a Dios como Jehová, ¿cierto? Pero fue solo a partir, hermano, del periodo de los posmasoretas que apareció el nombre de Jehová. Ahora le tengo otra noticia. En nuestras Biblias el nombre de Jehová apenas apareció por allá en la Edad Media, que los traductores comenzaron a usar el nombre de Jehová en toda la Biblia. No importaba si fuera en el periodo de los patriarcas o en el periodo de la ley. No así en el Nuevo Testamento, que ya está el nombre de Jesús, ¿cierto? Entonces, a partir de la ley, el pueblo hebreo dejó de llamar a Dios Elohim y comenzaron a llamarlo Jehová o Yahvé. O sea que ya había una diferencia, porque Jehová o Yahvé sí indicaba una singularidad en el sentido de la naturaleza de Dios, pero ellos seguían creyendo en el Dios todopoderoso con todos sus atributos. Entonces ya no lo llamaban Elohim, sino que simplemente lo llamaban Jehová. Ahora, en el Antiguo Testamento, entonces a Elohim le agregaron otras palabras, porque a Dios siempre lo han llamado es de acuerdo a las circunstancias. A partir de la ley, también a la palabra Jehová le agregaron otros nombres.
Jehová Nisi, Jehová Sidkenu, Jehová Jireh. Y cada uno de esos nombres que acompañaban el nombre de Jehová indicaban simplemente circunstancias en las que Dios obró. Dios es mi estandarte, Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi proveedor, Jehová oye, en fin, diferentes significados, pero siempre precedidos del nombre de Jehová o del nombre de Yahvé. Amén. Pero ya el pueblo hebreo entonces estaba marcando una diferencia, entre los dioses paganos, y el verdadero Dios hebreo. No que Dios sea hebreo, sino que su pueblo era inicialmente hebreo, el Dios de los hebreos. Ahora, entonces como comienzan a escribir la ley, entonces ahora el pueblo comienza a recibir la exhortación de Dios y Moisés comienza a recalcarle al pueblo de Israel: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Comienza a recalcar, hermano, Dios a través de la palabra a su pueblo que Él es único. Eso está en Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Gloria al Señor. Eso lo tenían ellos que aprender. Porque mire, hermano, cuando Dios le dijo al pueblo de Israel que cuando entraran a la tierra prometida no se mezclaran con los cananeos, no se mezclaran con los pueblos paganos, que no se casaran con ellos, que no tuvieran ese yugo desigual con los cananeos y con los paganos. ¿Por qué? Porque ellos tenían otros dioses, porque ellos tenían otras creencias, ellos tenían otros cultos, otras religiones, otros credos. Entonces Dios no quería que el pueblo hebreo se contaminara con ellos. ¿Por qué? Porque si se contaminaban con ellos, entonces iban a seguir a sus dioses. Eso fue lo que le pasó a Salomón. Salomón desobedeció a Dios. Y el problema de Salomón no fue que tuvo muchas mujeres, porque en ese tiempo no era problema tener muchas mujeres. Los hombres podían tener cuantas mujeres fueran capaces de mantener, con tal de que esa mujer no tuviera otro esposo, sino que fuera virgen y se casara con él. Un hombre se podía casar con 10, 20, las que pudiera. El problema de Salomón no fue muchas mujeres, el problema de Salomón fue que esas mujeres eran cananeas, esas mujeres eran paganas, y lo llevaron a él a adorar y a idolatrar dioses paganos, como Jezabel y el rey Acab, que llevaron al pueblo a adorar a Baal y a otros dioses. Ese fue el problema de ellos. Y Dios les advirtió desde el principio: no se mezclen, salid de en medio de ellos, pueblo mío, no toquéis lo inmundo. Y Dios le sigue advirtiendo, hermano, a la iglesia hoy en día, que no nos contaminemos con el mundo, que no hagamos lo que ellos hacen, que no hablemos como ellos hablan, que no, hermano, no vivamos como vive el mundo, porque tenemos que marcar una diferencia. Dios siempre lo ha recalcado desde el principio y se lo ha demostrado y se lo ha exigido al pueblo suyo desde el principio. Solamente que en esta época somos rebeldes y queremos hacer lo que el mundo hace y ser amigos del mundo y agradar al mundo y agradar a Dios al mismo tiempo. Y por eso es que a veces la presencia de Dios, hermano, escasea. Por eso es que no recibimos a veces el Espíritu Santo. En nuestras congregaciones no hay derramamiento. Por eso es que de pronto no vemos tantos milagros o tantas cosas, porque a veces Dios ve una iglesia tan contaminada del mundo, tan a la moda, tan moderna, con tantas cosas del mundo, haciendo lo que el mundo hace y deseando lo que el mundo desea. Eso fue lo que Dios le advirtió al pueblo hebreo, al pueblo de Israel: salid de en medio de ellos, pueblo mío, no toquéis lo inmundo. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Lo propio, comenzaron a contaminarse.
Tanto que la nación de Israel se dividió y los del norte se contaminaron por allá con los asirios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero por sobre todo eso, Dios siempre les recalcó: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Dios es uno. Dios es único. Dios es invisible. Dios es indivisible. Dios no se puede dividir, porque Dios no tiene un cuerpo como nosotros. Cuando la Biblia dice que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza suya, no se refiere a una imagen corporal o física. Si bien la Biblia habla de las manos de Dios y de los pies de Dios y de la cabeza de Dios y de los ojos de Dios, no se refiere a Él en esa forma de manera literal, sino de manera simbólica. Se refiere a Él de manera simbólica. ¿Por qué? Porque el mismo Jesucristo dijo: Dios es espíritu y Dios habita en luz inaccesible. Quiere decir que nadie ha visto a Dios. Nadie sabe cuál es la forma real que Dios tiene. ¿A qué se parece? ¿A qué lo pudiéramos comparar? Dios le dijo a Israel, a Isaías: ¿con qué pues me compararéis? ¿O qué imagen me compondréis? Dice el Señor. Y dice la Biblia: si Dios con estos 3 dedos midió el polvo de la tierra y en el hueco de la mano midió las aguas del mar, ¿quién podrá pintar un dedo de esos? ¿Qué imagen me vas a componer? ¿A qué me vas a hacer semejante? Nadie puede hacer semejante a Dios de nada. Y Dios le advirtió al pueblo de Israel: hermano, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te postrarás a ellas ni las adorarás. Porque nadie sabe cómo es Dios. Nadie le ha tomado una foto y decir: ah, Dios tiene esta forma, porque Dios es un espíritu. Y Dios está solo, no está con nadie. Dios está solo. Nadie puede viajar a un extremo del universo y decir: bueno, aquí termina el universo, ¿dónde va a terminar Dios? No se sabe Dios dónde termina. ¿Por qué? Porque Dios es más grande que la creación. Dios no tiene una parte de arriba, Dios no tiene una parte de abajo, Dios no tiene lados, Dios no tiene adelante, Dios no tiene atrás, Dios no tiene un lugar así que usted pueda decir: aquí termina Dios. No puedes decirlo, porque nadie lo sabe. Entonces, cuando la Biblia habla de la diestra de Dios, no se está refiriendo a su lado derecho, se está refiriendo a su poder. La diestra de Jehová es solo poder, dice la Biblia. Entonces, nadie puede decir que Dios tiene una forma. ¿Por qué? Porque Dios es indivisible. Dios no se puede dividir ni en 2, ni en 3, ni en 4, ni en nada de eso. Dios es único, es solo y es soberano. Y es indivisible. Los hebreos, los israelitas entendieron eso. Y por eso es que entre los israelitas no había imágenes. Abraham entendió eso. Y cuando Abraham entendió eso, dejó de fabricar los terafines. Su padre dejó de fabricar terafines, porque se convirtieron al Elohim, al verdadero Dios. Y entonces en la ley, Dios comienza a recalcarle al pueblo que Él es uno. Ahora, entonces Dios en la ley, en el Deuteronomio capítulo 32 y el verso 39, Dios vuelve y le recalca al pueblo y les dice: ved ahora, les dice: miren, vean, comprueben, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Escuche, hermano, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Dice Dios, eso lo dijo directamente Dios, hermano.
En el capítulo 4 y el verso 35 del mismo libro del Deuteronomio, dice: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Y dice: aprende pues, iglesia, amado oyente, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Dios, el verdadero Dios, es singular, no plural. Aunque los hombres al principio conocieron un nombre plural, porque ese nombre era pagano, y aún así con ese se referían a Dios. Dios no es plural, Dios es singular, el único y verdadero Dios. Y años más tarde, hermano, Dios le dice a Isaías, capítulo 44, verso 6: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Le dice Dios a Isaías. En el verso 9 del mismo capítulo dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay semejante a mí, ni siquiera que se le parezca. No hay nada que se pueda comparar. Por eso, hermano, es que entre los atributos de Dios está que Él es incomparable. Él es incomparable. No hay nada que siquiera se le parezca, que siquiera se le acerque. Cualquier Dios del que el mundo hable, o el mundo pagano o el mundo griego hable, es un Dios falso. Es solo una ilusión, es solo un espejismo, porque la Biblia dice que los dioses de ellos, hermano, tienen boca y no hablan, tienen pies y no andan, tienen manos y no palpan, tienen ojos y no ven. Y dice: semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Porque los dioses de ellos son oro y plata, hechura de hombres, madera. Pero el Dios nuestro es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Es el Dios incomparable, el Rey de Israel, santo, justo, poderoso y majestuoso, Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Dijeron los ángeles el día que Jesucristo ascendió al cielo: ¿quién es este Rey de gloria? Jesucristo iba ascendiendo. ¿Y sabe qué dijeron? Él es Jehová, Él es el Rey de la gloria. Bendito el nombre de Jesús. Capítulo 45, versos 21 al 22 de Isaías. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. Y hace una pregunta y dice: ¿quién hizo oír esto desde el principio? ¿Y lo tiene todo dicho desde entonces? Si no yo, Jehová.
y no hay más Dios que yo. Soy Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Y mire lo que dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Eso le dijo Dios a Isaías, que ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿A usted no le parece eso algo conocido? ¿Usted no le parece, hermano, que el apóstol Pablo, hablando de Jesucristo, dijo lo mismo? El apóstol Pablo dijo: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Hermano, eso es una bendición. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que hay arriba en el cielo y abajo en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Dios. Y Jehová le está diciendo lo mismo a Isaías: para que ante mí se doble toda rodilla y toda lengua confiese. Aleluya. Confiese que Jesucristo es el Señor y que no hay otro. Creemos que Dios es uno. Creemos que Dios es único. Creemos que Él tiene un solo nombre, que es sobre todo nombre. No creemos en dos, no creemos en tres. Creemos que Dios es único, que es santo, que es soberano. Al único y soberano Dios sea la gloria, la honra, el imperio y el poder por los siglos de los siglos. Aleluya. Creemos en la revelación del único Dios. Hermano, esto no me lo inventé yo. Esto no me lo soñé yo anoche. Esto no vengo yo diciéndole que Dios me lo dio solamente a mí. No, hermano, esto está escrito desde los siglos. Los libros hablan de esto. La internet está llena de esto, hermano. Todos los predicadores de sana doctrina predicamos lo mismo, hermano. La revelación está dada. Usted lo único que tiene que hacer es entenderla y recibir al único y sabio Dios llamado Jesucristo. Recíbalo en su corazón, adórelo como Dios, recíbalo como Dios. No crea que a Él solamente lo mandaron a hacer el mandadito. No, hermano, o que es simplemente un niño menor y que lo mandaron a Él. Olvídese de eso, hermano. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Él es Dios, Padre Creador. Él es el Espíritu que se ha metido en nuestro corazón. Él se ha metido en nuestro ser. Nuestro Dios Jesucristo, hermano, ha entrado en nuestra vida para transformarnos y para hacer de nosotros nuevas criaturas. ¿Por qué no cierra sus ojos en esta hora? Hermano y amigo, tú que me estás escuchando a través de esa pantalla, cierra tus ojos ahora y dile: Jesucristo, yo quiero recibirte. Yo quiero recibirte en mi corazón. Yo quiero recibirte en mi vida. Yo quiero recibirte en mi alma. Aleluya, Dios.